El mejor vestido es Cristo como nuestra vestidura, y el becerro es Cristo como nuestra comida. Alabado sea el Señor, que cuando usamos el mejor vestido y comemos el becerro gordo, somos llenos y somos santificados. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el programa de hoy comenzaremos otra sección del libro de Éxodo. Hemos llegado al capítulo 29 y hasta ahora ya hemos abarcado el tabernáculo con su mobiliario y también las vestiduras sacerdotales. En Éxodo 29 se inicia la sección respecto a la santificación de Aarón y de sus hijos para ser los sacerdotes. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que cumplir 3 requisitos básicos para realizar su servicio sacerdotal. Primero, tenían que haber nacido del linaje apropiado. Segundo, tenían que vestirse con las vestiduras sacerdotales. Y tercero, necesitaban tener las manos llenas de ofrendas. Es muy interesante notar que los requisitos para los sacerdotes del Nuevo Testamento son básicamente los mismos. Esto es misterioso y a la vez maravilloso. El estudio vida de hoy se titula La santificación de Aarón y de sus hijos para ser sacerdotes. Primera parte. Nos acompaña Eric Romero, el cual nos dará los comentarios de este estudio vida. Bienvenido, Eric. Gracias, Víctor. Siempre es un gozo estar en el programa. Como dije anteriormente, estamos comenzando una nueva sección del libro de Éxodo. Ya hemos visto los muebles del tabernáculo y la estructura del mismo, y además pasamos mucho tiempo estudiando las vestiduras sacerdotales. En esta próxima sección estudiaremos a los sacerdotes en sí, o sea, veremos qué clase de personas eran ellos. Lo primero que debemos investigar en este capítulo es qué significa la consagración de los sacerdotes. Hemos invertido mucho tiempo hablando de las cosas externas, pero ahora hablaremos de las ofrendas, que en realidad es la comida misma de los sacerdotes. En este sentido, Eric, ¿podría decirnos algo al respecto? Claro que sí. Básicamente, la necesidad primordial del hombre no es la vestimenta, sino la comida. Esto lo vemos claramente en la Biblia a partir del libro de Génesis. Cuando Adán fue creado por Dios, antes de la caída, él no usaba ropa. Dios lo colocó en el huerto del Edén, delante del árbol de la vida, con la intención de que Adán comiera y recibiera a Dios mismo dentro de él. De esa manera, el hombre sería lleno de Dios internamente como su vida, su realidad y su todo. Por supuesto, sabemos que más adelante el hombre cayó, y como consecuencia, tuvo una segunda necesidad, la cual es estar vestido apropiadamente. Agradecemos a Dios que Él ha provisto a Cristo como nuestra vestimenta y también como nuestra comida. En los siguientes programas seguiremos desarrollando el tema de las ofrendas. Creo que nuestros oyentes quedarán gratamente sorprendidos en cuanto al significado de las ofrendas. Las ofrendas son cruciales en cuanto a nuestra experiencia de Cristo. Quisiera entonces leerles un versículo antes de comenzar la siguiente sección. En Éxodo 29, versículo 9, dice así: Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Con estos versículos comenzamos el primer segmento del estudio Vida de Éxodo con Witness Lee. People, when reading chapter 29 of this book, Cuando la gente lee
el capítulo 29 de Éxodo, are very easy. fácilmente queda impresionada con la consagración de los sacerdotes. Entonces, ya que los sacerdotes estaban listos y sus vestiduras estaban listas, entonces ellos debían consagrarse. Algunas versiones utilizan la palabra ordenación en lugar de consagración, pero eso no tiene base bíblica, sino más bien es la práctica religiosa tradicional. En realidad, no hay ninguna base para esa traducción. La palabra hebrea traducida consagrar significa literalmente llenar sus manos. Esto indica que no podemos servir a Dios con las manos vacías. Hay gente que tiene las manos vacías, pero si le queremos servir, nuestras manos deben estar llenas de Cristo. Por ende, consagrar los sacerdotes significa llenar sus manos. Las manos que sirven a Dios deben estar llenas con Cristo. Hay otro versículo. Éxodo 29:1 dice, esto es lo que harás para consagrarlos. Algunas versiones utilizan aquí la palabra santificar. Santificar significa separar algo. Antes estábamos con todos los pecadores del mundo, pero un día el Señor nos separó. La salvación incluye la separación. ¿Se dan cuenta que la salvación del Señor nos marca? Llevamos una marca que indica que hemos sido salvos, santificados y separados para Dios. Ahora les pregunto, ¿cuál es esta marca que nos separa? Esta marca que nos separa de los pecadores, ¿qué cosa es? Es Cristo mismo. Cuando estábamos entre los pecadores, estábamos vacíos. No solamente nuestras manos estaban vacías, sino todo nuestro ser estaba vacío. Cuando fuimos salvos, Cristo entró en nosotros y llegó a ser la marca que nos separa de todos los pecadores vacíos. A partir de ese momento, hemos tenido algo en nuestras manos para servir a Dios. ¿Cuál es la consagración verdadera? La consagración genuina es llenar nuestro ser vacío con Cristo. Y esto también es la santificación. Eric, hemos escuchado que en Éxodo 29, la palabra hebrea que se traduce como consagrar significa literalmente llenar las manos. Esto indica que no podemos servir a Dios con las manos vacías. ¿Nos podría hablar más acerca de esto? Es muy interesante notar que la palabra hebrea traducida consagrar significa literalmente llenar las manos. Esto nos muestra algo muy importante, ya que servir a Dios no es un asunto de ser ordenado, ni ser un clérigo, ni tampoco se refiere a hacer una obra cristiana. Conforme a la revelación de Éxodo 29, antes que Aarón y sus hijos pudieran iniciar su servicio sacerdotal, ellos necesitaban ser santificados o separados por medio de tener las manos llenas de las ofrendas. En otras palabras, servir a Dios tiene que ver con que seamos llenos de Cristo. Si tenemos las manos vacías, no somos aptos para servir a Dios. Aplicando esto a nuestra situación actual, reconocemos que Dios no acepta nada que provenga de nuestro ser natural, ni tampoco de nuestra habilidad natural, ni nada que provenga de nuestra inteligencia natural. Dios solo acepta todo aquello que provenga de Cristo. Una vez que somos llenos de Cristo, nuestras manos están llenas y así santificados podremos servir a Dios. Cristo es nuestra ofrenda para servir a Dios.
Esta es la revelación presentada en Éxodo 29. Entonces, debemos tener nuestras manos llenas de Cristo, quien es nuestra ofrenda a Dios. Es importante darnos cuenta de que todas las ofrendas del Antiguo Testamento son tipos que representan diferentes aspectos de Cristo. Cristo es nuestra ofrenda para servir a Dios. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio estaba restringido a Aarón y a sus hijos, pero en el Nuevo Testamento, todos los creyentes de Cristo tienen derecho a participar en el sacerdocio. Continuemos ahora el estudio vida con Witness Lee. All the children of Israel are God's people, Todo Israel era el pueblo de Dios. but they are God's people, yet they are not God's priests. Sin embargo, no todos eran sacerdotes de Dios. There's the need of a kind of Aunque Aarón y sus hijos eran parte del pueblo de Dios, necesitaban ser santificados. Lo que Moisés hizo con ellos en Éxodo 29 no se les hacía a los incrédulos, o sea, a los egipcios. Puesto que Aarón y sus hijos pertenecían al pueblo de Dios, habían experimentado la Pascua cuando estaban en Egipto. Sin embargo, ellos todavía necesitaban ser separados, necesitaban ser santificados a fin de servir a Dios como sacerdotes. No solo eso, sino que según el versículo 9, el sacerdocio era un estatuto perpetuo, o sea, por la eternidad para ellos. ¿Qué era lo que santificaba a Aarón y a sus hijos? ¿Qué es lo que los hacía diferentes a los demás? Lo que los hacía diferentes y los separaba del resto de los hijos de Israel era que sus manos estaban llenas de todas las ricas ofrendas. Y esta llenura, el hecho de que estaban llenos, los santificaba, los separaba, y esta llegaba a ser una marca de separación y de santificación, que era para ellos y que los hacía diferentes. Ahora, quisiera mostrarles qué es lo que hace que nosotros nos consagremos para servir a Dios como sacerdotes. Este asunto de ser santificados o separados no se lleva a cabo por medio de acciones o actividades de nuestra parte, sino que se lleva a cabo por medio de tener nuestras manos llenas de Cristo, como las ofrendas. Este llenar de nuestras manos con Cristo es nuestra santificación, y esta santificación nos separa para ser los sacerdotes de Dios. ¿Quién es el que nos ha separado? ¡Cristo! Cristo es el que nos separa para ser los sacerdotes que le sirven a Dios. Sin embargo, este Cristo no es una enseñanza o una doctrina, sino el Cristo que experimentamos como las ofrendas que llenan nuestras manos. Pues bien, Eric, algunos han entendido que el tema de Éxodo 29 es la ordenación de los sacerdotes, puesto en el contexto de una ceremonia o ritual religioso. Pero hemos visto que la traducción literal de la palabra consagración en Éxodo 29 significa llenar las manos. O sea, que servir a Dios como un sacerdote requiere que nuestras manos estén llenas de Cristo. ¿Podría usted entonces ampliar la revelación que se ha presentado en cuanto a la consagración? Claro. Aarón y sus hijos eran parte del pueblo de Israel que salió de Egipto y que experimentó la Pascua. La intención de Dios al sacar el pueblo de Israel fuera de Egipto era obtener una nación de sacerdotes. Pero debido a que los israelitas adoraron el becerro de oro, solo una tribu de entre las 12 fue seleccionada para servir a Dios. Esta tribu fue la de Leví. La familia de Aarón era parte de esta tribu, así que Aarón llegó a ser el sumo sacerdote y sus hijos llegaron a ser los sacerdotes del Antiguo Testamento. Veamos ahora la situación de los creyentes de Cristo en el Nuevo Testamento.
hemos creído en Cristo y por lo tanto somos salvos. De hecho, somos el pueblo de Dios. Sabemos al leer el Nuevo Testamento que Dios desea que cada creyente sea un sacerdote que le sirva. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2:9 dice allí que somos un real sacerdocio. Por tanto, podríamos pensar, yo soy un creyente, soy parte del pueblo de Dios, así que automáticamente soy apto para servir a Dios. Sin embargo, eso no es cierto conforme al cuadro de Éxodo 29. Aarón y sus hijos eran parte del pueblo de Dios, pero eso en sí no los calificaba para servir a Dios. Ellos necesitaban algo adicional que los hiciera aptos para ser los sacerdotes. Ellos necesitaban dos cosas. Primero, necesitaban estar vestidos con las vestiduras sacerdotales externamente. Y segundo, necesitaban recibir alimento internamente. ¿Y qué comían los sacerdotes? Ellos comían las ofrendas, las cuales son tipos de Cristo. Una vez que comían las ofrendas, los sacerdotes eran nutridos interiormente y sus manos estaban llenas de Cristo. Por tanto, eran fortalecidos y podían ofrecerle algo a Dios al servirle. Y esta es nuestra necesidad hoy en día. Necesitamos estar vestidos de Cristo como nuestra justicia, expresando honra y hermosura externamente, y también necesitamos ser nutridos interiormente de Cristo. De esta manera serviremos a Dios, no según nuestra manera, sino conforme a Cristo. No puedo más que decir, maravilloso. ¡Qué diferencia ver este cuadro de Éxodo 29 bajo la luz de este ministerio! El hecho de que un cristiano sea humilde y sencillo no significa que sea apto para ser un sacerdote. Un sacerdote es apto porque tiene las manos llenas de Cristo. Aunque seamos personas piadosas, eso no nos hace aptos para servir a Dios. Más bien, necesitamos estar llenos de Cristo. En este cuadro de Éxodo 28 y 29, vemos que los sacerdotes estaban calificados para servir a Dios por causa de sus vestiduras y por el alimento que comían, es decir, las ofrendas. Veremos ahora una historia muy conocida del Nuevo Testamento, la cual se encuentra en Lucas capítulo 15, del 11 al 32, la cual nos da un ejemplo en cuanto a la necesidad de vestimenta y comida. Escuchemos pues a Witness Lee y la continuación del estudio vida. After the clothing, Después del vestido, la necesidad del sacerdote era comer. Y las ofrendas eran para nutrir, mientras que las vestiduras eran para vestir. Esto quiere decir que los sacerdotes necesitaban las ofrendas además de las vestiduras. Las ofrendas eran la comida de los sacerdotes. Supónganse que Aarón hubiese sido vestido, pero no alimentado. ¿Qué pasaría? Posiblemente hubiera dicho, externamente todo está bien, el traje es bonito y es glorioso, pero ¿qué hago con mi apetito? Todavía estoy vacío internamente. Necesitamos que Cristo sea nuestra expresión y hermosura exterior, pero aún más, lo necesitamos que sea nuestro alimento y nutrición interior. En Éxodo 28 tenemos las vestiduras sacerdotales y en el capítulo 29 tenemos las ofrendas, que eran la comida de los sacerdotes. En Lucas 15 está la parábola del hijo pródigo, y él recibe el mejor vestido, que es Cristo, pero también se come el becerro engordado. El mejor vestido es Cristo como nuestra vestidura, y el becerro es Cristo como nuestra comida. Alabado sea el Señor, que cuando usamos el mejor vestido y comemos el becerro gordo, somos llenos y somos santificados. Somos santificados por Dios el Padre para ser los sacerdotes con Cristo como la marca de nuestra santificación.
El Cristo que llena nuestro vacío es quien nos separa de lo que es común. ¡Aleluya que nuestro vacío es llenado con Cristo! Ya no estamos desnudos externamente, ni tampoco tenemos hambre internamente. Hemos sido satisfechos con Cristo como nuestra vestidura y como nuestra comida. Hallelujah. ¡Aleluya! Y yo también tengo que decir aleluya. Eric, este cuadro es maravilloso. Por una parte, el sacerdote usaba unas vestiduras especiales, pero por otra, comía de las ofrendas. Existe un paralelo entre este cuadro y una preciosa historia en Lucas. ¿Qué nos puede decir al respecto? En Lucas 15 leemos la historia del hijo pródigo, una historia muy conocida. El hijo pródigo dejó a su padre, se llevó la herencia que éste le había dado y se fue a un país lejano. Con el tiempo, el hijo pródigo se gastó toda su herencia y quedó en un estado lamentable de pobreza. Sus ropas se convirtieron en harapos y además no tenía qué comer, al punto que ansiaba llenarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así que en esa condición miserable, el hijo decide volver a la casa de su padre. Camino a casa, cuando aún estaba lejos, su padre lo ve y sale corriendo a recibirlo y a besarlo. Según el relato, en Lucas 15:22, lo primero que su padre hace es vestirlo con el mejor vestido. Esto ciertamente suplió la necesidad exterior en cuanto a la vestimenta del hijo pródigo. De hecho, el mejor vestido representa a Cristo como nuestra justicia exterior, que nos hace aptos para ser justificados por Dios y estar en su presencia. Si no estamos vestidos de Cristo, no podemos ser justificados ni estar en la presencia de Dios. Es posible que el hijo pródigo dijera mientras su padre lo vestía: «Esta ropa es mucho mejor que los harapos que tenía, pero todavía tengo mucha hambre. Necesito algo de comer». Por supuesto, el padre sabía esto y dio la orden a los sirvientes que trajeran el becerro gordo. Luego tuvieron una gran fiesta, comieron y se regocijaron. El becerro gordo representa al Cristo que fue inmolado en la cruz para que los creyentes pudieran disfrutarle y ser satisfechos. Este becerro que comemos nos satisface interiormente y sacia nuestra hambre. Hay un paralelo entre el cuadro de Éxodo 29 y la historia de Lucas 15. En ambos vemos la necesidad de que seamos vestidos de Cristo como nuestra justicia exteriormente y también la necesidad que tenemos de ser nutridos interiormente con Cristo como nuestro alimento. Tanto los sacerdotes del Antiguo Testamento como el Hijo Pródigo y nosotros, todos tenemos las mismas necesidades. Es decir, que Cristo sea nuestro vestido y nuestro alimento. Una vez que el hijo pródigo se puso el mejor vestido y comió el becerro, entonces pudo estar en la casa del Padre y regocijarse. Al igual que los sacerdotes, estaba vestido de Cristo exteriormente y había comido a Cristo, de modo que tenía las manos llenas y podía ejercer su función en la casa del Padre. En este sentido, existen dos clases de vacío, uno interno y otro externo. El vacío externo es un asunto de desnudez, que se resuelve al ser vestidos, y el vacío interno es un asunto de hambre, el cual se resuelve al ser alimentados. Estas necesidades, junto con la vivienda y el transporte, son aspectos básicos de nuestro vivir. En la Biblia, el énfasis no es la vivienda o el transporte, sino la vestimenta y la comida. Externamente, necesitamos la vestimenta e internamente la comida. ¿Qué le parece, Eric? Espero que todos los que nos escuchan hayan podido ver este tema claramente y entren a disfrutar a Cristo en estos dos aspectos.
No solo necesitamos experimentar a Cristo como nuestra vestimenta exteriormente, sino que además necesitamos comerlo y ser alimentados de Él. De esta manera, somos aptos para ejercer nuestro sacerdocio en la casa del Padre. Muy cierto, y este es un asunto crucial en la Biblia. En los siguientes programas continuaremos en el tema de la consagración de los sacerdotes y estudiaremos en detalle las diferentes clases de ofrendas. Eric, una vez más, muchas gracias por habernos acompañado. De nada, es un privilegio estar aquí. El Cantar de los Cantares. Otro título publicado por LSM. Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios. Presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne para experimentar genuinamente la cruz. El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814.